Y hoy se dieron a conocer los resultados de la primera encuesta sobre el acoso sexual en Chile. Según dicha encuesta, el 64% de las mujeres declararon haber sufrido al menos un episodio de este tipo, mientras que solo el 26% de los hombres admite haber sido acosado sexualmente. Para hablar de este tema nos acompaña María José Guerrero, presidenta del Observatorio contra el Acoso en Chile. María José, bienvenida a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, María José, está viendo los números, lo que decíamos en la presentación, 64% de las mujeres sufrió algún tipo de acoso en su vida. Estamos hablando de 2 de cada 3 mujeres, para llevarlo bien en lo concreto. Números que realmente sorprenden, ¿eh? Sí, la verdad es que esta encuesta nos evidencia que efectivamente la violencia sexual en Chile es un continuo y es una realidad con las cuales millones de niñas y mujeres nos criamos en esta sociedad. Estamos hablando de una frecuencia extremadamente alta. Y este número que tú mencionabas, ¿no es cierto?, 2 de cada 3 mujeres había experimentado algún tipo de estos acosos. Si nos vamos en términos más específicos, vemos, por ejemplo, que el acoso sexual callejero en mujeres entre 18 a 26 años lo ha experimentado mayoritariamente todas, ¿ya? Que el 50% de las mujeres que han estado inmersas en el mercado laboral ha sufrido algún tipo de acoso sexual en contexto laboral, que la mayoría también de mujeres en los contextos educativos ha sufrido acoso sexual y en ciberacoso sexual también mayoritariamente somos niñas y mujeres, ¿no es cierto?, quienes nos vemos enfrentadas a este tipo de violencia. Así que lo que demuestra es esta continuidad y esta constante en la cual nos vemos nosotras inmersas en procesos, ¿no es cierto?, de violencia y en los cuales nos criamos finalmente. María José, ¿cuándo se hace esta medición, esta radiografía? Obviamente tomando en consideración la realidad en Chile y el mundo, porque uno debiera pensar que si se hizo hace pocos meses, tiene mucha consideración, por ejemplo, dadas las medidas sanitarias, la contingencia, sobre todo el acoso que se puede dar en redes sociales, en internet. ¿Cuándo se hizo ese estudio, más o menos, cuál es el trabajo de campo que se hizo? Esta encuesta la realizamos en los meses de entre enero y febrero. Fue una encuesta a nivel telefónico que realizamos y que lamentablemente, ¿no es cierto?, por el contexto nacional no habíamos podido tener la oportunidad de sacar los datos a la luz. Sin embargo, estamos trabajando en otras mediciones, sobre todo en el ciberacoso sexual, porque efectivamente acá evidenciamos que prácticamente 2 de cada 3 mujeres jóvenes entre 18 y 26 años han sufrido ciberacoso sexual. Pero el ciberacoso sexual también caracteriza otro tipo de violencias, como es el acoso sexual laboral y el acoso sexual en contexto educativo. Hoy día, en un contexto de pandemia, cuando mayoritariamente estamos, ¿no es cierto?, desenvolviéndonos no solamente en nuestro trabajo y en nuestros estudios, sino que también en la vida social a través de internet, redes sociales, etcétera, efectivamente también pensamos que pudo haber aumentado significativamente las expresiones de violencia sexuales a través de cualquier tipo de medio online. María José, ¿cuál es el acoso más común que sufren las mujeres? Porque estamos hablando el tema de los hombres, un 25%, ahí hay un tema que es distinto, quizás el hombre se puede defender de otra forma. El caso de la mujer muchas veces puede ser distinto. ¿Cómo ves tú, cuál es el acoso más común que sufren las mujeres en la calle, por ejemplo? El más frecuente efectivamente es el acoso sexual callejero, es decir, lamentablemente la mayoría de las mujeres experimentado algún tipo de acoso sexual callejero. Y de este tenemos los acosos verbales, que básicamente son amenazas de violación, pero también tenemos estadísticas muy significativas de los acosos, tanto de físicos, como por ejemplo agarrones, punteos, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay mucha investigación y sobre todo también esta encuesta respecto a los otros tipos de acoso sexual, como por ejemplo en el contexto laboral, como te mencionaba, que el 50% de las mujeres que está en el mercado laboral ha sufrido acoso sexual laboral. Es decir, la mayoría de las mujeres cuando ya se ingresan al mercado laboral tienen una de 2 chances de ser acosada en el contexto laboral. Y ahí estamos hablando de recepción de imágenes, de masturbaciones, estamos hablando de amenazas de violación, chantaje, etcétera, en el trabajo. Pero María José, ahí tiene que ver con un abuso en que hay un tema jerárquico de poder que puede llevar muchas veces a la mujer a callar, lamentablemente, por no perder la pega, sobre todo en este contexto. Uno se imagina que quizás por lo que está sucediendo me guardo el tema, o hay un tema jerárquico también que es horizontal, que también ocurre mucho. ¿Cómo ha sido ese tema? Esta encuesta ha develado que hay un tema de poder muy
cruzado en todas las expresiones de violencias sexuales que medimos, tanto en el acoso sexual callejero, en el laboral, en contexto educativo, como en el ciberacoso. Por ejemplo, en el acoso sexual callejero estamos mirando, ¿no es cierto?, que hay un porcentaje significativo de mujeres que su primera violencia sexual en el espacio público fue antes de los 11 años. En el contexto laboral, la mayoría de los victimarios para el caso de las mujeres son sus jefes. Y en el contexto educativo, la mayoría de los victimarios también para niñas y mujeres son los docentes. Aquí estamos hablando efectivamente que una brecha, ¿no es cierto?, significativa en el poder. Y esto también tiene consecuencias inmediatas en quienes sufrimos estas violencias, que mayoritariamente tiene que ver con un atentado a la democracia y la autonomía de nuestro disfrute en los distintos tipos de escenarios. Por ejemplo, en el trabajo, mayoritariamente son las mujeres quienes renuncian después de haber vivido algún tipo de violencia sexual en el contexto laboral. En el contexto educativo también son las mujeres quienes se van de sus estudios, quienes finalmente dejan sus estudios, ¿no es cierto?, truncados. En el acoso sexual callejero, por ejemplo, somos las mujeres quienes después de haber sufrido algún tipo de acoso, dejamos de hacer un viaje o pedimos compañía porque no queremos andar sola en el espacio público. María José. Incluso en el ciberacoso sexual. Dime. No, es que en el mismo camino estaba pensando, se viene discutiendo hace mucho tiempo el tema, no solamente del acoso. ¿Te acuerdas la discusión hace algunos años con el tema que muchos miraban como algo tan simpático como el piropo? Y fue creciendo la discusión en torno a que las mujeres obviamente no piden que se les piropee, y hay una discusión que da para largo. Pero hay un cambio con el correr de los años, hay en las empresas, las instancias laborales, los lugares para recepcionar con la debida reserva, con el debido cuidado, confianza para que las mujeres denuncien esto. La verdad es que nosotros somos un poco más pesimistas en ver ese tipo de modificación. Sí hay una modificación importante respecto a que efectivamente esto hoy día, no sé, el OCAC nació hace 7 años y cuando nosotras empezamos con este tema, básicamente los medios de comunicación también nos miraban, ¿no es cierto?, como estas niñitas, qué cosas están hablando, y hoy día efectivamente el trato es completamente distinto. Y sí, obviamente ha habido un largo trecho, un largo camino de tomar las violencias sexuales y poder hablar sobre ellas, no en una caricatura, como tú muy bien comentabas, no como el piropo, sino que como que es una violencia sexual. Estamos hablando no de piropeo, sino que de amenazas de violación, por ejemplo. Y las empresas muchas veces cuentan con protocolos, y también los establecimientos educacionales y también instituciones públicas, etcétera. Sin embargo, estos protocolos no se han hecho para que sean viables. No contamos, por ejemplo, en Chile con una educación no sexista. Se hacen protocolos en diferentes instituciones, pero a quien se tiene que hacer una denuncia es el amigo de tu acosador, por ejemplo. En los protocolos en las Fuerzas Armadas y de Orden esto, y perdón la palabra, pero es un chiste. ¿Cómo tú, subordinada, le vas a contar a el que es el amigo, ¿no es cierto?, de tu acosador, que te acosaron en una institución tan jerárquica? O sea, ¿el protocolo queda en el papel, a tu juicio, sencillamente? Queda completa y absolutamente en el papel, y eso es lo que devela esta encuesta. ¿Cómo puede ser que el 50% de las mujeres, es decir, 1 de cada 2 que está en el mercado laboral, haya sido acosada sexualmente en su lugar de trabajo, y además un porcentaje significativo de ellas renuncia? ¿Cómo está funcionando el protocolo ahí? No se han hecho los protocolos viables porque estamos en una cultura bastante sexista y es importante modificar las bases sobre las cuales estos protocolos se están basando. No puede ser que estos protocolos, por ejemplo, no cumplan como en tanto lo preventivo. No puede ser que estos protocolos solamente llamen a la víctima a denunciar, cuando, por ejemplo, esta encuesta da cuenta que hay un porcentaje importante de víctimas de violencias sexuales que no identifican lo que sufrieron incluso como una violencia sexual, porque no se da cuenta que esto es un problema social y no es un problema solo de y para mujeres, es un problema de todas, todos y todes, y esto no se ha hecho en materia ni pública ni privada. María José. Y por lo menos en el sondeo que ustedes hicieron, no sé si hicieron la pregunta, pero las mujeres que hicieron denuncias, que presentaron denuncias por acoso, por abuso, ¿qué porcentaje de ellas al final vieron que el camino se llevó como ellas buscaban? Que hubo sanciones, que la persona que acosó, que abusó, se le retiró del trabajo, y en el caso de abuso, obviamente, que se lleva a la justicia. ¿Cómo han visto ustedes una buena respuesta? ¿Hay el porcentaje ha crecido? ¿Cómo lo ven? Nosotros específicamente no hicimos la medición de las denuncias, sin embargo, lo que se muestra a través de los datos de Fiscalía y de diferentes instituciones, se da cuenta primero que el porcentaje que se denuncia es muy menor.
Pensemos, por ejemplo, que incluso las denuncias de violencia sexual infantil, estamos hablando que se estima que del 100% de lo que ocurre solamente se está denunciando el 70%, y que de ese 70% aproximadamente el 80%, si es que no estoy equivocada, al final queda en nada, se archiva. Estamos hablando de esto, lo que nos enfrentamos. Por eso es tan importante que si vamos a decir, no, aquí falta un protocolo, ojo, esto no es mera protocolización. Lo que se da cuenta con esta encuesta es que hay un continuo de violencia sexual, que le estamos pidiendo a una mujer de 30, 35 años que denuncie una violencia sexual, por ejemplo, en su contexto laboral, pero no nos dimos cuenta que esa mujer también fue callada a los 11 años cuando sufrió acoso sexual callejero, que en el colegio también pudo haber recibido algún tipo de acoso sexual, que en algún estudio universitario, instituto profesional, también recibió acoso sexual, y finalmente le estamos pidiendo ya grande, ¿no es verdad?, que sufra otra violencia sexual, y le preguntamos por qué no denunció antes. Eso es lo que tenemos que poner el ojo, que aquí no estamos caracterizando violencias parceladas, sino que estamos viendo personas. Y estas personas son mayoritariamente mujeres que probablemente fueron víctimas de violencia sexual en su infancia. Y el claro ejemplo lo vemos con el acoso sexual callejero. ¿Cómo puede ser que estamos hablando de que 1 de cada 10 mujeres, en primera recuerdan, en el espacio público fue antes de los 10 años? Estamos hablando de delitos y de acciones que hoy día no están configuradas en nuestro Código Penal como delitos, pero que atentan contra la libertad sexual y contra la indemnidad sexual de millones de niñas y mujeres en nuestro país, y que lamentablemente hoy día el Estado está completa y absolutamente en deuda. Sí, hay un punto que bien estaba revisando los números, María José, que me llama la atención dentro de las mujeres que denuncian: 86% tocaciones, presiones, tú usabas otro concepto antes que es bastante más chileno, también exhibicionismo, incluso masturbaciones frente a mujeres. O sea, estamos pasando a otro escalón, y es el 86% de las mujeres que denuncian. Sí, sí, la verdad es que aquí hay lamentablemente un manto de legitimidad. Hoy día lo mencionaba en nuestro lanzamiento online la diputada Camila Vallejo, con esta cultura del encubrimiento, porque es necesario mencionar que las violencias sexuales, y sobre todo las violencias que nosotros estamos midiendo, que es acoso sexual en los diferentes espacios, no ocurren solamente en la impunidad de un lugar oscuro, solo. Esto ocurre en la impunidad del conocimiento de las demás personas. Lo dejamos súper claro el año 2018 con la movilización y las tomas feministas en las universidades. ¿Qué ocurrió ahí? No teníamos que ir tan atrás. ¿Qué ocurrió el 2018? Que una compañera empezó a hablar, y después otra, y después otra, y después otra, y luego después se entrevistaba a los compañeros y compañeras de más de clase, y les decían, bueno, sí, yo sabía que el profesor hacía este tipo de cosas, sí, es que habían denuncias previas, la universidad, bueno, sí, nosotros teníamos antecedentes de las denuncias previas de la otra universidad cuando lo contratamos. Aquí hay una cultura del encubrimiento, hay una cultura donde las violencias sexuales, lamentablemente, hasta el día de hoy en nuestro país, siguen actuando con una impunidad terrible. Y así nos damos cuenta que la mayoría de las mujeres ha sufrido todos los tipos de violencias sexuales. Estamos hablando que en mujeres entre 18 y 26 años, por lo menos 1 de cada 4 de ellas ha sido víctima de por lo menos 3 tipos de acoso. Es decir, entre los 18 y los 26 años pudo haber vivido acoso sexual callejero, acoso sexual en contexto educativo y además ciberacoso sexual. ¿Cómo a esa víctima le vamos a pedir después que denuncie súper empoderada cuando la callamos tanto tiempo? María José Guerrero, presidenta del Observatorio contra el Acoso en Chile, muchas gracias por esta conversación. Estos números que realmente son lamentables, y ojalá que este estudio, esta conversación ayude a seguir empujando el cerco con un tema tan importante como el derecho de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias.